Hola, queridos oyentes. Hoy les traigo una historia que tocará profundamente el corazón de cada uno. Es una narrativa sobre injusticia, secretos enterrados en el pasado y un amor que florece incluso en las tierras más áridas del dolor. Antes de comenzar les pido que dejen su like en este vídeo, se suscriban al canal para no perderse ninguna historia y comenten desde donde nos están viendo. Su presencia aquí es lo que da vida a estas palabras. Ahora, permítanme llevarlos a Córdoba en el año 1845, donde el perfume de las naranjas se mezcla con lágrimas silenciosas y donde una joven llamada Jimena carga sobre sus espaldas un peso que no debería ser suyo. El sol de Andalucía nacía dorado sobre el huerto de naranjos que rodeaba la gran casona de piedra clara, aquella construcción imponente que dominaba el paisaje como un señor altivo sobre sus dominios. Los árboles estaban cargados de frutos maduros, sus cáscaras anaranjadas brillando bajo la luz matinal como pequeñas joyas colgadas en ramas retorcidas por el tiempo. El perfume cítrico impregnaba el aire cálido, mezclándose con el olor de la tierra seca y el aroma de las flores blancas que aún resistían entre las hojas. Verde oscuro. Era un escenario de belleza conmovedora, un pedazo de paraíso plantado en suelo español. Pero para quien conociera la verdad, aquel lugar guardaba secretos tan amargos como las semillas escondidas en el corazón de las frutas. Allí, entre la dulzura del huerto y la crueldad de los hombres, vivía Jimena, una joven de 22 años, cuyos ojos castaños reflejaban una tristeza antigua. Como si llevara en las pupilas la memoria de injusticias que antecedían su propio nacimiento. Jimena estaba arrodillada entre las raíces de un naranjo centenario, sus manos manchadas por el jugo pegajoso de las frutas que recogía desde el amanecer. Llevaba un vestido sencillo de algodón descolorido, remendado en varios lugares, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño suelto del que escapaban mechones rebeldes pegados a la frente sudorosa. Sus pies descalzos pisaban la tierra caliente sintiendo cada piedra, cada ramita, cada irregularidad del suelo que conocía desde niña. Las palmas de sus manos estaban callosas, marcadas por años de trabajo arduo, y bajo las uñas se acumulaba la suciedad honesta de quien trabaja sin descanso. Colocaba las naranjas cuidadosamente en el cesto de mimbre una por una con la delicadeza de quien trata cada fruto como si fuera precioso, aunque supiera que jamás probaría el beneficio de aquella cosecha. Desde lo alto del balcón de la casona, doña Bernarda observaba el huerto con ojos de águila, su figura delgada y rígida enmarcada por las columnas blancas que sostenían el techo de tejas rojas. Era la matriarca que comandaba aquellas tierras con puño de hierro desde la muerte de su esposo 15 años atrás, y su reputación de mujer severa y calculadora resonaba por toda Córdoba. Vestida siempre de negro como si guardara luto perpetuo, mantenía una postura erguida e implacable, los labios finos comprimidos en una línea de desaprobación constante. A su lado estaba Ignacio, su hijo primogénito, un hombre de 35 años, cuyo rostro atractivo escondía un alma mediocre y una ambición insaciable. Fumaba un cigarro con indiferencia, soplando el humo hacia el aire caliente, mientras su mirada recorría las tierras que consideraba su propiedad incuestionable, sin imaginar jamás que la verdad estaba enterrada mucho más profundo de lo que sus raíces egoístas podían alcanzar. Aquella bastarda trabaja demasiado lento, murmuró Ignacio con desdén, señalando a Jimena con el mentón mientras daba otra calada. Deberíamos contratar trabajadores de verdad y enviarla a la cocina, donde al menos no estorbaría la cosecha. Doña Bernarda no respondió de inmediato. Sus ojos negros fijos en la joven que se movía entre los árboles con gracia involuntaria a pesar de la humillación diaria. Había algo en aquella muchacha que incomodaba a la matriarca, algo en la forma en que levantaba el mentón, incluso cuando era insultada, en la dignidad que persistía, a pesar de todos los esfuerzos por quebrarla. Ella se queda donde está, respondió doña Bernarda con voz cortante como una cuchilla. Es exactamente lo que merece una hija sin nombre, nacida de la vergüenza y acogida por caridad en esta casa. Jimena oía todo, aunque fingiera no oír. Las palabras crueles llegaban hasta ella traídas por la brisa tibia que balanceaba las hojas de los naranjos, cada insulto clavándose en su pecho como espinas invisibles. Había aprendido desde pequeña a no responder, a bajar la cabeza y seguir trabajando,
porque cualquier reacción suya sería usada como justificación para castigos aún peores. Le decían que era bastarda, hija de una traición, fruto de un pecado que nunca fue explicado, pero que debía cargar como una cruz para siempre. Le decían que doña Bernarda la había acogido por bondad, que debía gratitud eterna por tener un techo sobre la cabeza y comida en el plato. Pero algo dentro de Jimena, una voz pequeña pero persistente, susurraba que aquellas palabras eran mentiras. Que había algo equivocado en esa historia, que la verdad estaba escondida en algún lugar de aquella casona donde había nacido, pero de la cual jamás se había sentido dueña. Fernando Alejandro Mendoza llegó a Córdoba en una tarde de agosto, cuando el calor era tan intenso que parecía derretir las piedras de las calles y hacer temblar el aire sobre los tejados. Era un hombre de 38 años. Alto y de hombros anchos, con el cabello oscuro ligeramente encanecido en las sienes y ojos de un castaño profundo que parecían ver más allá de las apariencias. Vestía un traje impecable de lino gris perfectamente ajustado al cuerpo y montaba un caballo negro de patas blancas que respondía a cada comando con elegancia disciplinada. Su presencia emanaba autoridad natural, el tipo de respeto que no necesita ser exigido porque simplemente existe, construido sobre años de decisiones correctas y honor inquebrantable. Venía de Sevilla, donde administraba propiedades extensas y negocios prósperos, pero llevaba en los ojos una sombra de tristeza antigua, la marca de un hombre que había conocido la pérdida y había aprendido a convivir con ella sin dejar que lo destruyera. 3 años atrás, Fernando había perdido a su esposa Elena por una fiebre que la consumió en apenas 5 días, dejándolo viudo y sin hijos, solo en una mansión demasiado grande para un solo hombre. Desde entonces se había sumergido en el trabajo con dedicación casi obsesiva, como si mantenerse ocupado pudiera silenciar el dolor que insistía en resonar en los pasillos vacíos de su casa. Venía a Córdoba a pedido de doña Bernarda, quien había propuesto una alianza comercial que involucraba la exportación de naranjas a los mercados europeos a través de los contactos de Fernando. También estaba la insinuación sutil, casi imperceptible, pero presente, de una posible unión entre Fernando y Camila, la hija menor de doña Bernarda, una joven de 20 años de belleza convencional y personalidad moldeada para agradar a pretendientes ricos. Fernando no ignoraba esas intenciones, pero se mantenía cauteloso y distante, dispuesto a evaluar el negocio pero escéptico ante cualquier involucramiento personal con aquella familia que aún no conocía verdaderamente. Cuando Fernando cruzó los portones de la casona, y sus ojos se posaron por primera vez en el huerto de naranjos que se extendía como un mar verde y dorado, algo en su pecho se apretó con una emoción que no lograba nombrar. La belleza de aquel lugar era conmovedora, casi sagrada, y desaceleró el caballo para absorber la vista con atención respetuosa. Fue entonces cuando la vio. Entre los árboles más alejados, una figura femenina se movía con gracia contenida, los brazos alzados para alcanzar los frutos más altos, el cuerpo delineado contra la luz dorada de la tarde. Jimena estaba de espaldas a él, completamente ajena a su presencia, concentrada en su tarea con una dedicación que rozaba la reverencia. Algo en la escena tocó profundamente a Fernando. Tal vez la armonía entre la mujer y la tierra. Tal vez la dignidad evidente incluso en aquel trabajo humilde, o tal vez simplemente la belleza pura e inexplicable de un momento perfecto que se ofrecía a sus ojos cansados de buscar significado donde no lo había. Doña Bernarda recibió a Fernando en la entrada de la casona con formalidad calculada, su boca dibujando una sonrisa que no alcanzaba los ojos mientras extendía la mano enguantada para saludarlo. «Don Fernando, qué honor recibirlo en nuestra humilde propiedad», dijo con voz azucarada que contrastaba con la dureza que Fernando había percibido en su mirada. Ignacio estaba al lado de su madre, exhalando una confianza excesiva que apenas disimulaba la inseguridad de quien nunca había conquistado nada por mérito propio. Camila apareció instantes después, bajando la escalera con un vestido azul claro que realzaba su figura delicada. El cabello rubio arreglado en rizos elaborados que debían haber llevado horas de preparación. Era bonita de una forma convencional y estudiada, pero sus ojos azules parecían vacíos de profundidad. Como lagos profundos donde no había misterios que descubrir. Fernando saludó a todos con cortesía impecable, pero su mente seguía atrapada en aquella imagen de la mujer entre los naranjos. Una visión que se negaba a desaparecer de sus pensamientos.
La cena fue servida en el salón principal, una sala amplia decorada con muebles pesados de madera oscura y candelabros de plata que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Jimena servía la mesa en silencio, moviéndose como una sombra entre los invitados, llenando copas de vino y trayendo fuentes de comida sin levantar jamás los ojos. Fernando notó de inmediato el contraste entre ella y los demás, no solo en la ropa sencilla y gastada que llevaba, sino en la forma en que era tratada. Doña Bernarda hablaba de ella en tercera persona, incluso cuando estaba en la sala, como si fuera un objeto sin capacidad de oír o sentir. La bastarda al menos aprendió a servir bien, comentó la matriarca con ligereza mientras Jimena depositaba una fuente de cordero asado sobre la mesa. Fernando sintió algo incómodo retorcerse en su estómago al escuchar aquellas palabras y por primera vez esa noche se permitió mirar directamente a la joven que servía en silencio. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella por un breve instante, Fernando sintió como si el mundo dejara de girar. Los ojos de Jimena eran castaños profundos, llenos de un dolor antiguo, pero también de una fuerza silenciosa que lo tomó completamente desprevenido. Ella desvió la mirada de inmediato, bajando la cabeza como si hubiera cometido una transgresión. Pero aquel segundo de conexión fue suficiente para grabar su imagen en el alma de Fernando con una intensidad que lo asustó. Notó sus manos marcadas por el trabajo. Los dedos delicados pero callosos, las uñas cortas y limpias, a pesar de la suciedad inevitable de un día en el huerto. Notó la postura erguida incluso en la sumisión forzada, el mentón que insistía en no inclinarse por completo, incluso cuando la humillación intentaba quebrarlo. Y algo dentro de él, algo que había permanecido dormido desde la muerte de Elena, despertó con una urgencia perturbadora, una necesidad inexplicable de saber quién era aquella mujer y por qué estaba siendo tratada como escoria cuando todo en ella gritaba nobleza. Aquella noche Jimena se acostó en el pequeño cuarto que ocupaba en la parte trasera de la casona, una habitación estrecha con una cama de paja, una mesa vieja y una ventana que daba a los establos. El olor del estiércol se mezclaba con el perfume de las naranjas que el viento traía del huerto, creando una combinación extraña que ella había aprendido a considerar normal. No lograba dormir, su mente regresando una y otra vez a aquel momento en la cena, cuando sus ojos se cruzaron con los del desconocido de Sevilla. Había algo en su mirada que la había desordenado por dentro, una gentileza a la que no estaba acostumbrada. Una curiosidad que parecía verla como persona, y no como objeto de desprecio. Jimena sabía que era peligroso permitirse esperanzas, que hombres como aquel no miraban dos veces a mujeres como ella. Pero aún así su corazón insistía en latir más rápido cuando recordaba aquellos ojos castaños que parecían ver más allá de la ropa gastada y las manos callosas. Mientras Jimena luchaba contra pensamientos que no debía tener, Fernando caminaba por la lujosa habitación que le habían asignado, incapaz de encontrar descanso. Las ventanas estaban abiertas a la noche tibia y desde allí podía ver la extensión del huerto bajo la luz plateada de la luna, las copas de los naranjos balanceándose suavemente en la brisa nocturna. Algo en aquella propiedad no encajaba, una disonancia sutil que su instinto entrenado para los negocios captaba sin poder definir exactamente. La forma en que doña Bernarda había hablado de las tierras parecía excesivamente defensiva, como si estuviera constantemente justificando una posesión que debería ser incuestionable. La manera en que Ignacio evitaba hablar del fallecido don Rodrigo, el antiguo dueño que había muerto 15 años atrás. Y principalmente la crueldad con la que trataban a aquella joven que servía la mesa. Una crueldad que parecía desproporcionada incluso para los estándares de una sociedad que aceptaba las diferencias de clase como algo natural. Fernando decidió que se quedaría allí el tiempo necesario, no solo para evaluar el negocio propuesto, sino para entender lo que realmente ocurría en aquella casona rodeada de naranjos. Había misterios enterrados en aquella tierra. Podía sentirlos como si fueran raíces invisibles que latían bajo sus pies. Y su naturaleza meticulosa y justa no le permitía ignorar injusticias, incluso cuando no eran problema suyo. Además, y eso apenas se atrevía a admitirlo para sí mismo, estaba aquella mujer de ojos tristes y manos marcadas por el trabajo, aquella presencia silenciosa que había movido algo profundo en su pecho, algo que había jurado no permitir que volviera a ser tocado.
Fernando se acercó a la ventana y apoyó las manos en el alféizar de piedra. Respirando hondo el aire perfumado por la noche andaluza, y se hizo una promesa silenciosa de que descubriría la verdad sobre Jimena. Costara lo que costara, porque algo en él sabía. Que aquella mujer guardaba secretos que podrían cambiarlo todo. Los días siguientes establecieron una rutina extraña y llena de tensiones no dichas. Fernando pasaba las mañanas discutiendo negocios con doña Bernarda e Ignacio, analizando documentos de exportación y contratos comerciales, pero su mente a menudo divagaba hacia el huerto, donde sabía que Jimena trabajaba bajo el sol inclemente. Comenzó a encontrar excusas para caminar entre los naranjos, diciendo que necesitaba evaluar la calidad de los frutos personalmente, pero en realidad solo buscaba vislumbres de aquella mujer que lo intrigaba cada vez más. Jimena percibía su presencia y se sentía simultáneamente perturbada y extrañamente reconfortada por ella, como si aquel hombre trajera consigo una posibilidad de cambio que no se atrevía a nombrar. No conversaban, pues el abismo social que los separaba hacía cualquier acercamiento inapropiado, pero sus miradas se encontraban con frecuencia creciente y cada mirada duraba un segundo más que la anterior. Una mañana, Fernando vio a Jimena tropezar mientras cargaba un cesto demasiado pesado, casi cayendo de rodillas entre las raíces de un árbol. Instintivamente corrió hacia ella y le sostuvo el brazo impidiendo la caída. El contacto fue eléctrico, una corriente que recorrió a ambos con intensidad aterradora. Jimena alzó los ojos hacia él, sorprendida y asustada. Las mejillas enrojeciendo con un tono rosado que contrastaba con la palidez habitual de su piel. «Perdón, señor», murmuró con voz baja y melodiosa, que Fernando escuchaba por primera vez. Y el sonido de aquella voz fue como una música olvidada que vuelve a sonar después de años de silencio. «No hay nada que perdonar», respondió Fernando con genuina gentileza, aún sosteniendo su brazo. «Quizá por más tiempo del necesario. Este cesto es demasiado pesado para ser cargado por una sola persona». Jimena se apartó rápidamente, liberándose de su contacto con un movimiento que mezclaba miedo y algo más complejo que no lograba nombrar. «Siempre lo he cargado así, señor», dijo sin mirarlo, tomando nuevamente el cesto y alejándose con pasos apresurados hacia el almacén. Fernando quedó de pie entre los naranjos, observándola desaparecer entre las sombras verdes, el corazón latiendo de una forma que no latía desde hacía 3 años. En aquel instante supo con absoluta certeza que estaba comenzando a sentir algo por aquella mujer, algo profundo e inevitable, y que el viaje que había comenzado como un simple viaje de negocios se había transformado en algo mucho mayor, algo que cambiaría sus vidas de formas que ninguno de los dos podía aún imaginar, pero que el destino ya estaba tejiendo en las sombras perfumadas del huerto de naranjos, donde secretos antiguos esperaban pacientemente el momento adecuado para salir a la luz. La convivencia forzada bajo el mismo techo empezaba a revelar capas de verdad que doña Bernarda preferiría mantener enterradas. Fernando era demasiado observador, demasiado atento, y su presencia constante en la casona funcionaba como una luz intensa arrojada sobre rincones oscuros donde las arañas llevaban años tejiendo sus telas. Notaba pequeños detalles que otros ignorarían. La forma en que a Jimena se le impedía comer en la mesa incluso cuando sobraba comida, como la mandaban a dormir en la parte trasera. Mientras habitaciones enteras permanecían vacías y cerradas con llave. Como su nombre nunca era pronunciado con respeto, sino siempre con desdén o indiferencia. Notaba también la extraña contradicción de una familia que decía ser dueña de todo, pero evitaba mostrar documentos completos, que hablaba de herencias, pero nunca de testamentos, que mencionaba a don Rodrigo solo superficialmente, como si su memoria fuera territorio prohibido. Cada observación se acumulaba en la mente meticulosa de Fernando como piezas de un rompecabezas que aún no formaba una imagen completa, pero cuyo contorno empezaba a dibujarse con perfiles perturbadores. En una tarde especialmente calurosa, cuando el sol de Andalucía convertía el huerto en un horno dorado, Fernando decidió acercarse a Jimena de forma más directa. La encontró arrodillada junto a una cisterna antigua, lavándose las manos manchadas de jugo de naranja en el agua fría que brotaba de un caño de hierro. Ella no lo oyó llegar, absorta en la sencilla tarea de limpiar la piel marcada por el trabajo. Y Fernando se permitió observarla por un instante antes de anunciar su presencia. Había algo profundamente bello en aquella escena ordinaria.
La joven inclinada sobre el agua, el cabello oscuro escapándose del moño y formando pequeños rizos húmedos en la nuca sudorosa. Las manos delicadas frotándose una a otra con movimientos circulares que delataban años de repetición automática. Cuando por fin Fernando carraspeó para anunciarse, Jimena se levantó de un salto. Asustada como un animal salvaje sorprendido en un momento de vulnerabilidad, los ojos muy abiertos y el cuerpo tenso, preparado para huir. Perdóneme, no era mi intención asustarla, dijo Fernando con voz suave, manteniendo una distancia respetuosa para no aumentar su incomodidad. Jimena bajó la mirada de inmediato, entrelazando las manos mojadas delante del cuerpo en un gesto defensivo que le partió el corazón a Fernando. No hay nada que perdonar, señor, respondió ella con voz casi inaudible. Y Fernando percibió que era siempre la misma frase, siempre las mismas palabras de sumisión automática que repetía como si la hubieran entrenado para no quejarse nunca de nada. ¿Cómo se llama?, preguntó Fernando, aunque ya conocía la respuesta, porque quería oírla de ella misma. Quería que pronunciara su propio nombre como un acto de reconocimiento de su propia existencia. Jimena vaciló confundida de que alguien le preguntara algo que todos allí ya sabían o fingían saber. Jimena, señor, murmuró por fin, y el nombre sonó bonito en su propia voz, más bonito que cuando lo pronunciaba con desprecio doña Bernarda. Jimena, repitió Fernando saboreando el nombre como si fuera la primera vez que lo oía. Es un nombre bonito, nombre de vírgenes y santas. Ella no supo cómo responder a eso. No estaba acostumbrada a gentilezas ni a elogios. Y el silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que no era incómoda, sino extrañamente íntima. Fernando dio un paso más hacia ella, cuidadoso como quien se acerca a un pájaro herido. ¿Hace cuánto trabaja en este huerto?, preguntó él genuinamente interesado. Y Jimena por fin alzó la mirada para mirarlo, sorprendida por la atención. Desde siempre, señor, respondió ella con voz aún baja, pero un poco más firme. Nací en esta casona y crecí entre estos naranjos. No conozco otro lugar. La información confirmaba sospechas que Fernando ya alimentaba y frunció ligeramente el ceño procesando las implicaciones de aquellas palabras sencillas. Entonces conoció a don Rodrigo, el antiguo dueño de estas tierras, preguntó Fernando con cuidado calculado, observando atentamente su reacción. El rostro de Jimena se transformó de inmediato, una sombra de dolor profundo cruzando sus rasgos delicados como una nube oscura sobre la luna llena. Sí, lo conocí, señor, respondió con la voz quebrada por una emoción contenida. Él fue bueno conmigo cuando era niña. Me llamaba la niña de las naranjas y a veces me traía dulces de Córdoba cuando volvía de la ciudad. Lágrimas brillaron en las comisuras de sus ojos, pero ella parpadeó con fuerza para impedir que cayeran, como si llorar fuera un lujo que no podía permitirse. Fernando sintió algo apretarle el pecho ante aquella muestra de vulnerabilidad controlada, aquel dolor antiguo que ella cargaba como un fardo silencioso. Y cuando él murió, ¿qué pasó?, insistió Fernando, sabiendo que estaba pisando terreno delicado, pero incapaz de retroceder ahora que se había acercado tanto a la verdad. Jimena se mordió el labio inferior, luchando visiblemente con la decisión de hablar o callar. Y Fernando pudo ver el miedo combatiendo contra la necesidad desesperada de por fin ser escuchada por alguien. Todo cambió, señor, susurró ella al fin, la voz temblando como hoja al viento. Doña Bernarda dijo que yo no era nada, que nunca fui nada, que mi madre me tuvo con un hombre cualquiera y que don Rodrigo me acogió por lástima. Dijo que yo debía agradecer por tener donde dormir y que comer, aunque fuera en la parte de atrás y de las sobras. Las palabras salieron en un torrente doloroso, como si una represa por fin hubiera cedido bajo la presión acumulada de años. Y Fernando comprendió que probablemente era la primera vez que Jimena verbalizaba su propia historia ante alguien que realmente escuchaba. Fernando dio un paso más hacia ella, movido por un impulso que desafiaba todas las convenciones sociales, e hizo algo que sorprendió a ambos, extendió la mano y tocó suavemente el hombro de Jimena en un gesto de consuelo puro y respetuoso. Ella se estremeció. Bajo el contacto no de miedo sino de shock, ante una ternura que no recibía desde hacía tanto tiempo, que casi había olvidado cómo se sentía. Jimena, dijo Fernando con voz firme.
Pero cargada de compasión, míreme. Ella obedeció lentamente alzando los ojos castaños ahora brillantes de lágrimas no derramadas para encontrarse con los de él. Quiero que sepa que no creo nada de lo que dicen sobre usted. Aún no sé cuál es la verdad, pero sé reconocer mentiras cuando las veo. Y hay demasiadas mentiras en esta casona. Sus palabras eran arriesgadas, casi una declaración de guerra contra los anfitriones que lo hospedaban. Pero a Fernando ya no le importaba la diplomacia cuando la justicia estaba en juego. Jimena se quedó sin palabras, mirando a aquel hombre que había aparecido en su vida como una tormenta inesperada, trayendo consigo la posibilidad perturbadora del cambio. Por primera vez en 15 años, desde la muerte de don Rodrigo, alguien la miraba como si fuera una persona de valor, como si su historia importara, como si mereciera más que el suelo que pisaba. La emoción que se apoderó de su pecho fue tan intensa que tuvo que desviar la mirada otra vez. Asustada por la intensidad de lo que sentía. Usted no debería decir esas cosas, murmuró ella con voz temblorosa. A doña Bernarda no le va a gustar. Puede mandarlo lejos o peor. Fernando sonrió. Por primera vez desde que había llegado a aquella casona, una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó su rostro serio. Doña Bernarda no me manda a hacer nada, respondió con firmeza tranquila. Soy un hombre libre y rico y no bajo la cabeza ante nadie que practique injusticias. La conversación fue interrumpida bruscamente por la voz estridente de Camila, llamando desde la casona. Don Fernando, mamá lo está buscando. La joven rubia apareció en el balcón agitando un pañuelo bordado y una sonrisa forzada que apenas disimulaba los celos que ardían en sus ojos al ver a Fernando conversando con la criada. Jimena retrocedió de inmediato como si se hubiera quemado, y murmuró un rápido con permiso, señor, antes de prácticamente correr hacia el cobertizo de herramientas. Desapareciendo entre las sombras de los naranjos, como un fantasma huyendo de la luz. Fernando se quedó allí un momento más, observando el punto donde ella había desaparecido, antes de suspirar hondo. Y caminar lentamente de vuelta a la casona, donde Camila lo esperaba con sonrisas insípidas y conversaciones vacías sobre el vestido nuevo que la costurera estaba terminando. Esta noche. Durante otra cena formal que parecía arrastrarse eternamente, Fernando observó con renovada atención la dinámica de aquella familia que lo recibía con falsas cortesías. Doña Bernarda se sentaba en la cabecera como una reina en su trono, controlando la conversación con mano de hierro disfrazada de guante de terciopelo. Ignacio bebía demasiado vino y hablaba demasiado alto sobre conquistas que probablemente nunca habían ocurrido, exagerando historias de negocios exitosos que no resistirían 5 minutos de verificación seria. Camila parloteaba sin parar sobre bailes y vestidos, intentando llamar la atención de Fernando con comentarios que ella consideraba ingeniosos, pero que sonaban solo superficiales e infantiles. Y Jimena, siempre Jimena, se movía en silencio entre ellos como una sombra, sirviendo platos y llenando copas, sin participar jamás en la conversación, sin ser reconocida nunca como una presencia humana digna de consideración. Fernando decidió poner a prueba el terreno de una forma calculadamente provocadora. Doña Bernarda, dijo con voz casual durante una pausa en la conversación, he estado pensando en la historia de esta propiedad. ¿Don Rodrigo era pariente suyo? La pregunta era simple pero el efecto fue inmediato. El rostro de la matriarca se endureció casi imperceptiblemente y sus dedos apretaron el cubierto con fuerza excesiva antes de responder. Era mi marido, don Fernando, respondió con voz controlada, pero tensa. Nos casamos hace más de 40 años y él me dejó estas tierras cuando partió al descanso eterno. La respuesta era verdadera, pero Fernando percibió lo que omitía. No hablaba de testamento, no mencionaba documentos oficiales, solo afirmaba la posesión como si fuera obvia e incuestionable. Y no había otros herederos, insistió Fernando, fingiendo solo curiosidad educada mientras observaba atentamente las reacciones alrededor de la mesa. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Ignacio se atragantó ligeramente con el vino y Camila dejó su parloteo de golpe, mirando nerviosa a su madre. Jimena, que estaba sirviendo sopa en una fuente cerca de la puerta, quedó completamente inmóvil, como una estatua de sal.
Doña Bernarda se recompuso con rapidez, pero no antes de que Fernando viera el destello de pánico verdadero cruzar sus ojos negros. No, don Fernando, respondió con voz demasiado firme, demasiado controlada. Mi marido no dejó otros herederos, solo yo y mis hijos. La mentira quedó flotando en el aire como humo tóxico visible solo para quien supiera buscarla. Y Fernando supo en ese momento que iba por el camino correcto. Había secretos en aquella casa, secretos que doña Bernarda guardaba con uñas y dientes, y él estaba decidido a descubrirlos, aunque eso significara declarar una guerra abierta contra aquella familia que fingía hospitalidad mientras practicaba crueldades en las sombras. En los días siguientes, Fernando comenzó a investigar discretamente, pero con determinación metódica. Visitó el registro de Córdoba durante una mañana en que alegó tener asuntos en la ciudad, y allí conversó largamente con el escribano, un hombre anciano llamado don Esteban, que había conocido a don Rodrigo personalmente. El escribano fue cauteloso al principio, protegido por las reglas de confidencialidad que regían su profesión. Pero Fernando tenía la habilidad de inspirar confianza y además sabía hacer las preguntas correctas de un modo que parecían mera curiosidad educada de un potencial inversor. Don Rodrigo era un hombre de mucho carácter, dijo don Esteban con evidente nostalgia, sus ojos viejos brillando con recuerdos. Un hombre justo, generoso con los trabajadores, siempre pagaba a tiempo y trataba a todos con una dignidad rara en estos tiempos. Había algo más que el anciano quería decir. Fernando podía sentirlo, pero las palabras se le quedaban atascadas en la garganta al escribano como si la sujetara un miedo antiguo. He oído decir que murió de forma repentina, comentó Fernando con aparente naturalidad, hojeando registros antiguos que don Esteban había colocado sobre la mesa de madera oscura manchada de tinta. El escribano asintió lentamente, el rostro arrugado frunciéndose en una expresión de incomodidad. Sí, muy repentina. Estaba bien por la mañana y muerto al anochecer. Dicen que fue el corazón, pero vaciló mirando a su alrededor como si temiera que las paredes tuvieran oídos. Pero hubo rumores en aquella época. Nada probado, entiende. Solo susurros que personas como yo no deberían repetir. Fernando se inclinó hacia adelante intensificando la mirada de un modo que transmitía absoluta seriedad. Don Esteban, soy un hombre de honor. Y sé guardar confidencias. Si hay algo que deba saber sobre esta familia antes de cerrar negocios con ellos, prefiero saberlo ahora que descubrirlo demasiado tarde. El argumento funcionó apelando al sentido de justicia del viejo escribano. Don Esteban suspiró hondo, luchando visiblemente consigo mismo antes de finalmente ceder. Había una niña, murmuró con una voz tan baja que Fernando tuvo que acercarse para oír, una niña a la que don Rodrigo adoraba. Algunos decían que era su hija de antes del matrimonio. Otros susurraban que era hija de su hermana, que murió en el parto. La verdad nunca fue clara, pero don Rodrigo la trataba con un cariño especial. La llamaba su niña de las naranjas. Fernando sintió que el corazón se le aceleraba, las piezas del rompecabezas por fin empezando a encajar. ¿Y qué pasó con esa niña?, preguntó, ya conociendo la respuesta, pero necesitando oírla confirmada. Doña Bernarda la mandó a la parte de atrás de la casona cuando don Rodrigo murió, respondió don Esteban con evidente tristeza. Dijo que la niña era una bastarda sin derechos, que se quedaría solo por caridad. Pero hubo quien dijo que don Rodrigo había dejado testamento. Un testamento que nunca fue presentado oficialmente. La revelación cayó como una bomba silenciosa entre ellos y Fernando supo que acababa de descubrir la punta de un secreto que podía destruir todo lo que doña Bernarda había construido sobre mentiras. Fernando regresó a la casona con el peso de un conocimiento nuevo presionándole el pecho como una piedra. No podía acusar abiertamente sin pruebas concretas. No podía confrontar a doña Bernarda basándose solo en rumores y sospechas de un escribano anciano, pero ahora sabía qué buscar y dónde cavar. Jimena era la niña de las naranjas. La criatura que don Rodrigo amaba y muy probablemente la verdadera heredera a la que le habían robado su herencia, una madrastra cruel que se había aprovechado de la muerte súbita y demasiado conveniente de su marido.
La injusticia de todo aquello hacía que la sangre de Fernando hirviera en sus venas, pero se obligó a mantener la calma y pensar estratégicamente. Necesitaba pruebas documentales, necesitaba el testamento que don Esteban había mencionado y para eso necesitaría acceso a los archivos privados de la casona, a los baúles cerrados con llave y a los cajones secretos, donde doña Bernarda probablemente escondía la verdad lejos de ojos curiosos. Esa tarde Fernando encontró a Jimena nuevamente en el huerto, pero esta vez estaba sentada a la sombra de un naranjo centenario, las rodillas abrazadas contra el pecho y la mirada perdida en el horizonte dorado donde el sol empezaba su descenso. Había algo profundamente melancólico en aquella imagen. Algo que tocó a Fernando de manera visceral y dolorosa. Se acercó en silencio y se sentó a su lado sin pedir permiso, rompiendo todas las reglas de etiqueta social, pero sin importarle lo más mínimo. Jimena se sobresaltó ligeramente, pero no se levantó, y ese pequeño gesto de permanencia le pareció a Fernando más significativo que cualquier palabra. Permanecieron en silencio durante largos minutos compartiendo simplemente el espacio bajo el árbol, mientras el perfume de las naranjas los envolvía y los pájaros cantaban su música vespertina en las copas de alrededor. ¿Recuerda a su madre?, preguntó Fernando por fin con una voz suave que no exigía respuesta, sino que solo ofrecía un espacio seguro para que ella hablara si quería. Jimena tardó tanto en responder que él pensó que no lo haría, pero entonces murmuró con la voz cargada de un dolor antiguo. No, señor. Doña Bernarda dice que murió cuando yo nací, que era una mujer sin importancia a la que don Rodrigo acogió por bondad. Pero a veces tengo sueños. Sueños con una mujer de cabello oscuro que huele a azahar y me canta canciones en voz baja. No sé si son recuerdos verdaderos o solo deseos de mi mente. Y preservar su herencia hasta que tuviera edad para comprender. Pero cometí el error fatal de confiar en Bernarda, de creer que acogería a la niña con bondad maternal. Me equivoqué terriblemente. Bernarda siempre tuvo celos de soledad. Siempre envidió la belleza y la bondad de mi hermana. Y trasladó ese odio a la niña inocente. Intenté proteger a Jimena como pude, pero mi salud declina y temo que mis días estén contados. Por eso dejo registrado aquí con testigos y sello oficial que al cumplir 25 años de edad, Jimena María de la Luz Montero debe asumir la posesión completa de todas las tierras, la casona y las propiedades que por derecho de sangre y de ley le pertenecen como única heredera de Rafael Domingo Montero y Soledad Esperanza Rodríguez de Montero. Fernando sintió la rabia hervirle en las venas como lava incandescente. Jimena no era una bastarda acogida por caridad, era la verdadera dueña de aquellas tierras. Mientras doña Bernarda era apenas la esposa del tío, que había administrado temporalmente la herencia de la sobrina huérfana. Y más, Jimena estaba a punto de cumplir 25 años, lo que significaba que el momento de la transferencia legal se acercaba y doña Bernarda, sin duda, lo sabía. Por eso la urgencia en cerrar negocios de exportación, quizá intentando desviar fondos antes de que la verdad saliera a la luz. La crueldad con la que trataban a Jimena adquiría una nueva dimensión de monstruosidad. No era solo abuso de poder, era un intento deliberado de quebrar el espíritu de la verdadera heredera, de mantenerla tan humillada e ignorante que jamás se atreviera a cuestionar su posición o a descubrir la verdad sobre sus orígenes. Fernando dobló los documentos con un cuidado reverente, los guardó dentro del abrigo y continuó su búsqueda. Ahora con una urgencia renovada, sabiendo que necesitaba más pruebas, partidas de nacimiento y de matrimonio que confirmaran la historia contada por don Rodrigo. Antes de poder continuar su investigación, Fernando oyó pasos en el pasillo. El corazón se le heló por un instante antes de que el entrenamiento de años en negociaciones tensas tomara el control. Apagó la vela rápidamente, sumiendo el despacho en una oscuridad rota solo por la luz de la luna, y se escondió detrás de la puerta, rezando en silencio para que quienquiera que estuviera afuera no entrara. Los pasos se detuvieron exactamente frente a la puerta del despacho y Fernando podía oír una respiración pesada del otro lado de la madera. Durante largos segundos que parecieron horas, no ocurrió nada. Solo el silencio tenso y la respiración contenida a ambos lados de la puerta. Luego los pasos se reanudaron alejándose lentamente por el pasillo y Fernando por fin se permitió volver a respirar.
el sudor frío escurriéndole por la espalda a pesar de la noche tibia. Esperó 10 minutos más antes de atreverse a salir, asegurándose de volver a cerrar con llave la puerta y borrar cualquier señal de su intrusión antes de deslizarse de regreso a su cuarto con los documentos preciosos escondidos contra el pecho como un tesoro robado de un dragón dormido. Ahora, queridos oyentes, me gustaría hacer una pausa en nuestra historia para preguntarles algo. ¿Qué harían en el lugar de Jimena si descubrieran que todo lo que les dijeron sobre ustedes mismos era mentira? ¿Que la humillación sufrida durante años se basó en falsedades crueles? Comenten abajo su opinión, pues siempre es enriquecedor saber lo que piensan y sienten. Y ahora vamos a continuar con la revelación que lo cambiará todo para nuestra protagonista. A la mañana siguiente, Fernando despertó con la decisión firme de contárselo todo a Jimena. Ella tenía derecho a saber quién era realmente. Tenía derecho a conocer la verdad sobre sus padres y su herencia robada, pero también sabía que necesitaba hacerlo con cuidado, que una revelación así podía ser devastadora para alguien que había pasado la vida entera creyendo ser menos que nada. Esperó hasta la tarde cuando sabía que Jimena estaría en el huerto, y caminó hacia allí con los documentos guardados cuidadosamente dentro del abrigo. La encontró junto al mismo naranjo donde habían conversado antes. Y cuando ella alzó la vista y lo vio acercarse, algo en su rostro debió delatar la seriedad del momento porque ella quedó inmediatamente tensa, como un animal que presiente una tormenta lejana. Jimena, comenzó Fernando con voz suave pero firme. Necesito hablar contigo de algo muy importante, algo que cambiará tu vida por completo. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, miedo y esperanza mezclándose en partes iguales en su mirada. Fernando se sentó en el suelo a los pies del árbol, invitándola con un gesto amable a hacer lo mismo. Y cuando ella obedeció con movimientos vacilantes, él sacó los documentos del abrigo y los sostuvo entre ambos como un puente entre pasado y futuro. Lo que voy a contarte puede ser difícil de creer al principio, pero tengo aquí pruebas de cada palabra que diré, continuó observando atentamente su rostro para evaluar sus reacciones. No eres quien doña Bernarda dijo ¿qué eras? No eres una bastarda sin nombre ni una niña de caridad. Eres Jimena María de la Luz Montero, hija de Soledad Esperanza Rodríguez de Montero y Rafael Domingo Montero. Y por derecho de sangre y de ley eres la verdadera dueña de esta casona y de todas estas tierras. El silencio que siguió fue absoluto y cristalino. Jimena quedó completamente inmóvil, los ojos fijos en Fernando. Como si él hubiera hablado en una lengua extranjera incomprensible. Su boca se abrió levemente pero no salió ningún sonido. Y Fernando vio el instante exacto en que las palabras por fin penetraron en su conciencia cuando la verdad empezó a desmantelar, ladrillo por ladrillo, la prisión de mentiras en la que ella había vivido confinada durante 22 años. No, no puede ser, susurró por fin con la voz estrangulada. Doña Bernarda dijo. Siempre dijo que mi madre era. Su voz se quebró por completo y las lágrimas que había luchado por contener toda la vida finalmente estallaron. Brotando de sus ojos como represas rotas, empapándole el rostro y goteando sobre el vestido sencillo, mientras todo su cuerpo temblaba con sollozos que venían del fondo del alma. Fernando no pensó. Solo actuó por instinto, atrayéndola a sus brazos y apretándola contra el pecho, mientras ella lloraba años de dolor, humillación y pérdida en sus lágrimas saladas. Fernando sostuvo a Jimena mientras ella lloraba. Una mano acariciándole suavemente el cabello oscuro y la otra manteniéndola firme contra él, ofreciéndole el consuelo silencioso de una presencia que no juzgaba su dolor, sino que lo validaba por completo. Podía sentir el cuerpo de ella temblando, podía sentir la humedad de las lágrimas empapándole la camisa y algo dentro de él se rompió y se reconfiguró al mismo tiempo como si sostener a aquella mujer quebrada entre sus brazos fuera el acto más importante y sagrado de toda su vida. Permanecieron así durante largos minutos, el mundo reducido solo a los dos. Bajo el naranjo el perfume cítrico envolviéndolos como un manto protector, mientras el sol filtrado por las hojas dibujaba patrones de luz y sombra sobre sus cuerpos entrelazados. Cuando por fin los sollozos de Jimena empezaron a disminuir, transformándose en respiraciones irregulares y temblorosas, Fernando la apartó con suavidad, apenas lo suficiente para poder mirarla a los ojos hinchados.
Y enrojecidos. Todo lo que doña Bernarda te dijo era mentira, repitió Fernando con una firmeza tranquila, sosteniéndole el rostro entre sus manos grandes y gentiles. Tu madre era una mujer honrada, casada legalmente y tú eres hija legítima de una unión bendecida. Tu padre era un comerciante respetado y tu madre era hermana de don Rodrigo, lo que significa que él era tu tío. No algún extraño que te acogió por lástima. Cada palabra era como un bálsamo aplicado sobre heridas abiertas desde hacía décadas, y Jimena las bebía con la sed de quien pasó la vida entera en él. Desierto y por fin encuentra agua fresca. Y más, continuó Fernando volviéndose su voz aún más seria, estas tierras no pertenecen a doña Bernarda, ni a sus hijos, te pertenecen a ti. Tu padre se lo dejó todo a tu madre y tu madre te lo dejó todo a ti. Don Rodrigo solo administró la propiedad hasta que tuvieras la edad adecuada y dejó un testamento claro, estableciendo que a los 25 años tú debías asumir la posesión de todo. Jimena miró a Fernando como si estuviera viendo a un ángel o quizá a un fantasma, su mente luchando por procesar información que contradecía todo lo que había creído sobre sí misma desde que tenía memoria. Pero yo no sé hacer nada más que recoger naranjas, murmuró con voz débil y perdida. ¿Cómo puedo ser dueña de todo esto? ¿Cómo puedo? Fernando la silenció con gentileza, colocando un dedo sobre sus labios, y el gesto íntimo hizo que ambos fueran intensamente conscientes de la cercanía física que mantenían, de la forma en que todavía estaban casi abrazados bajo el árbol. Aprenderás, dijo Fernando con absoluta convicción. Eres inteligente y fuerte, Jimena. Sobreviviste a años de crueldad que habrían quebrado a personas más débiles. Administrar una propiedad es un desafío menor que soportar lo que tú soportaste. Hizo una pausa, respirando hondo antes de ofrecer lo siguiente, que lo cambiaría todo entre ellos. Y si me lo permites, yo te ayudaré. Te enseñaré todo lo que sé sobre negocios y administración. Estaré a tu lado en cada paso de este proceso. Los ojos de Jimena se encontraron con los de Fernando. Y algo pasó entre ambos en ese momento, algo profundo e inexplicable que iba más allá de la gratitud o de una alianza estratégica. Era un reconocimiento mutuo de almas que se encontraron en el instante exacto en que más se necesitaban. Era el inicio de algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que ambos sentían palpitar en el aire cargado entre sus cuerpos. Demasiado cerca como para ser solo conocidos casuales. ¿Por qué está haciendo esto por mí?, preguntó Jimena con voz temblorosa, genuinamente confundida por la bondad inesperada de un hombre que no le debía nada. Fernando sonrió, una sonrisa pequeña y triste que cargaba el peso de sus propias pérdidas. Porque la justicia importa, respondió con una honestidad sencilla. ¿Y por qué tú importas? Jimena. Importas más de lo que debería para alguien a quien conocí hace tan poco, pero es la verdad y no voy a fingir lo contrario. La confesión quedó suspendida entre ellos como una promesa no pronunciada y Jimena sintió que algo se le calentaba en el pecho, algo que empezaba pequeño como una brasa, pero que ella sabía que podía crecer hasta volverse un incendio si lo permitía. Nunca la habían cortejado, nunca había recibido atención romántica de ningún hombre. Pues, ¿quién miraría dos veces a la bastarda que trabajaba descalza en el huerto? Pero Fernando miraba y más que eso, Fernando veía. Veía no solo lo que ella era, sino lo que siempre había sido a pesar de todos los esfuerzos por hacerla olvidar. Una mujer de valor, de dignidad, con derechos que le habían sido robados pero que podían ser restituidos. Yo también, empezó ella con vacilación, sonrojándose intensamente mientras luchaba por encontrar palabras adecuadas para sentimientos que nunca había aprendido a expresar. También siento que usted importa para mí de formas que no comprendo, pero que no puedo negar. La confesión salió en un susurro avergonzado, pero Fernando oyó cada palabra como: me hiciste sentir que valgo algo, que mi existencia tiene un propósito más allá de servir a quienes me desprecian. Eso es un regalo que jamás podré retribuir por completo. Fernando le apretó la mano con una gentileza que contrastaba con la fuerza de sus sentimientos. Tú ya retribuiste solo por existir, solo por ser exactamente quien eres. Fuerte, bondadosa, resiliente. Me hiciste sentir vivo. Otra vez después de 3 años viviendo como un fantasma de mi propia vida.
La confesión mutua selló entre ellos un compromiso no dicho, pero absoluto, una promesa de futuro compartido que construirían juntos en cuanto el pasado de mentiras fuera por fin desenterrado y destruido. Los preparativos finales se completaron 2 semanas después de que Fernando descubriera el testamento. Ahora poseía un expediente completo que incluía el testamento original de don Rodrigo, actas de nacimiento y de matrimonio, registros de propiedad, testimonio escrito del padre Tomás, confirmación del notario e incluso declaraciones de antiguos trabajadores de la casona que recordaban cómo don Rodrigo trataba a Jimena con un cariño especial. Fernando también había contactado a un corazón que por fin había aprendido a amar de nuevo. Cuando el padre Tomás por fin los declaró marido y mujer, el beso que selló su unión fue testigo de lágrimas felices de todos los presentes. Trabajadores del huerto que amaban a Jimena como ella siempre había merecido ser amada, ciudadanos de Córdoba que vinieron a celebrar el triunfo de la justicia sobre la opresión, y el cielo azul de arriba que parecía sonreírles con aprobación divina. La fiesta que siguió fue una celebración de la vida, el amor y los nuevos comienzos. Se montaron mesas bajo los naranjos cargadas de comida deliciosa y vino español que corría libremente. La música llenó el aire, guitarras y castañuelas creando melodías alegres que hacían que la gente bailara sobre la hierba suave del huerto. Jimena y Fernando bailaron juntos bajo las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo del crepúsculo, moviéndose en una armonía perfecta, como si hubieran bailado juntos toda la vida y no solo unos meses. A su alrededor, naranjos cargados de frutos dorados se mecían suavemente en la brisa nocturna. Y Jimena pensó en cómo su vida había dado una vuelta completa. Había nacido en aquel huerto como heredera legítima. Había sido reducida a trabajadora humillada. Había descubierto la verdad sobre sí misma y había reclamado su herencia. Y ahora se casaba con el hombre al que amaba. Profundamente rodeada por los mismos árboles que fueron testigos de cada fase de su camino. Era el final de una historia y el comienzo de otra, el cierre de un círculo de dolor y la apertura de una espiral ascendente de esperanza y posibilidades infinitas. Queridos oyentes, llegamos al final de esta historia que espero haya tocado sus corazones tanto como tocó el mío al contarla. El camino de Jimena nos enseña que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra un camino hacia la luz. Nos enseña que la dignidad no puede ser robada, solo temporalmente oscurecida. Y que la justicia, aunque a veces tarde, eventualmente prevalece cuando corazones valientes se niegan a aceptar la injusticia como un destino inmutable. Nos enseña también que el amor verdadero no nace de la necesidad o la conveniencia, sino del reconocimiento mutuo del valor, del respeto construido sobre bases sólidas de carácter y elección libre. Jimena y Fernando vivieron muchos años felices juntos en la casona rodeada de naranjos, construyendo no solo un negocio próspero, sino también una familia amorosa. Tuvieron hijos que crecieron corriendo entre los árboles del huerto, escuchando historias sobre la abuela Soledad, a la que nunca conocieron, pero cuyo medallón pasaba de generación en generación como un recordatorio de que somos más de lo que las circunstancias intentan hacernos creer. El huerto siguió floreciendo, produciendo naranjas más dulces cada año, como si los propios árboles celebraran el regreso de la justicia y del amor a aquellas tierras. ¿Y qué hay de doña Bernarda? Dicen que vivió el resto de sus días en una casa pequeña, en una ciudad lejana, consumida por la amargura de haber perdido todo lo que había robado. Pero esa es una historia que no merece más de nuestro tiempo, pues elegimos enfocarnos no en la oscuridad que fue vencida, sino en la luz que triunfó. Gracias por acompañar este viaje hasta el final. Si les gustó, les pido que dejen su like, se suscriban al canal para no perderse nuestras próximas historias y comenten abajo qué parte tocó más sus corazones. Hasta la próxima historia que sin duda traerá más emociones, más justicia y más amor para calentar sus almas. Hasta pronto, queridos oyentes.